Son las 3 de la mañana, las 2 en las Islas Canarias. Sara Selva, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El número de casos en el mundo acaba de superar los 38 millones de contagios. Estados Unidos sigue siendo el país con más casos, con casi 8 millones. España es el séptimo, rozando ya los 900.000. Y sobre las consecuencias económicas y sociales que tiene todo esto, este dato. La pandemia puede provocar que más de 1 millón de personas, de españoles, pasen a estar en situación de pobreza. Oxfam Intermón, la ONG, acaba de publicar un informe en el que concluye eso, ese aumento de la pobreza en España si no se toman, dicen, medidas como blindar la sanidad o la protección social. Elena Castro, buenas noches. Buenas noches. En total, más de 10 millones de personas en España podrían vivir bajo el umbral de la pobreza. Para evitarlo, esta ONG ha pedido al Gobierno que en los próximos presupuestos generales del Estado se refuercen las inversiones en sanidad, educación y protección social. Lara Contreras es su portavoz. Se tiene que recaudar más del capital de los más ricos y de las grandes empresas para asegurar que no se deja nadie atrás, que los más vulnerables reciben la atención que necesitan. Si no se adoptan estas medidas, la tasa de pobreza subirá hasta el 23% de la población, es decir, afectaría casi a 1 de cada 4 españoles. El coronavirus ha agravado una crisis que ya existía, pero que ahora va en aumento por primera vez en 20 años. En el mundo, más de 55 millones de personas están en situación de pobreza extrema, según el informe de Después es demasiado tarde. Para Oxfam también alerta que, de seguir así, más de 155 millones de personas se verán abocados a la pobreza. En Estados Unidos, nueva jornada de actos de campaña. Donald Trump está ahora mismo dando un mitin en Pensilvania, de nuevo un mitin lleno de gente, todos juntos, sin ningún tipo de distancia y muchos sin mascarilla. Antes, el candidato demócrata Joe Biden se ha ido a Florida. Daniel Luis, buenas noches. Buenas noches. El candidato demócrata ha dado 2 mítines con un aforo muy reducido en un estado donde parece que va sumando cada vez más apoyos, especialmente después del positivo de Trump por COVID. Precisamente a él, al presidente, han ido muchos de los ataques de Biden. El único anciano por el que Trump se preocupa es él mismo, ha dicho el candidato, que también ha criticado su programa sanitario, su gestión de la pandemia o su intención de terminar con la ley de cuidado asequible aprobada durante el gobierno de Obama. Y en Pensilvania, Trump también ha hecho referencias constantes a Biden en su discurso. Se ha reído de él, ha dicho que está en declive mental y se ha dirigido a las mujeres de los suburbios en este estado. Y las ha invitado a ir a votar el 3 de noviembre para salvar su vecindario. El presidente también ha querido promocionar a Amy Barrett, ha señalado que ha causado una gran impresión y que será una gran jueza. Con el de esta noche en Pensilvania es el segundo de los 6 mítines que tiene previstos para esta semana Donald Trump en el este del país, que parece así recuperar el tiempo perdido en la campaña. Y también relacionado con Estados Unidos y con la economía española. Este martes la Organización Mundial del Comercio ha dado luz verde a Europa para que pueda gravar con aranceles productos estadounidenses. Es un movimiento clave en la lucha comercial. Estados Unidos lleva años utilizando los aranceles para gravar productos europeos que aquí en España afectan muchísimo al sector del aceite, por ejemplo. Ahora Europa puede amenazar a Estados Unidos con hacer lo mismo y así intentar forzar una negociación que termine con los aranceles. ¿Y cómo ha reaccionado España, Carlos Sevilla? Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, la decisión de la OMC ratifica lo que venía denunciando el Gobierno, que los aranceles de Estados Unidos eran ilegales. En un comunicado, Reyes Maroto ha dicho que se trata de un buen resultado que confirma que Estados Unidos no cumplía con las directrices del primer panel sobre Boeing. A partir de ahora, la ministra confía en que la administración Trump retire sus aranceles a los productos españoles, retome las negociaciones y evitar así hacer uso de la autorización de la OMC. La gran víctima colateral del conflicto entre Boeing y Airbus es el sector agroalimentario español. El ministro del ramo, Luis Planas, ha dicho en Twitter que la Unión Europea debe utilizar con firmeza e inteligencia los medios a su alcance para eliminar los aranceles estadounidenses. Y un apunte más, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha renovado hoy sus puestos y ha incluido a Rusia, a China y a Cuba. Se ha quedado fuera Arabia Saudí, que también se presentaba para ocupar un puesto pero no ha conseguido los votos. El Consejo es un órgano que se encarga de promover y fortalecer el respeto a los derechos humanos o hacer recomendaciones a países para evitar violaciones de esos derechos. De momento es todo, más información dentro de una hora y en nuestra web.